en este momento. Bien, presento un cordial saludo al grupo en la noche de hoy. Vamos a iniciar nuestra clase, la cual está quedando grabada de salud y seguridad en el trabajo. Esta es la clase número 13 que estamos trabajando, donde iniciamos un tema que es salud ocupacional para los compañeritos que nos acompañan a partir del día de hoy, como es Luz Adriana, como es John, que muy pronto se nos conectará, igual que Erika. Ellos van a estar con nosotros a partir del día de hoy. A ellos, terminada esta sesión, les haré llegar al grupo, obviamente, las diapositivas que hemos visto hasta la clase anterior, de tal forma que se puedan adelantar en el cuaderno. Obviamente, ¿qué les sugiero? Hoy trabajen en borrador para que cuando les envíe las diapositivas sepan qué espacio dejar para que continuemos con el tema lógicamente. La pregunta, bueno, profesor, ¿y qué hago con lo que no he visto? Con mucho gusto, yo programaré una clase solo para ustedes con el fin de nivelar los conocimientos que hemos tenido hasta el momento, ¿de acuerdo? Entonces, Luz Adriana, bienvenida, por favor, preséntate al grupo. Mientras que se conectan los demás compañeros, es un grupo más o menos de 13, 14 estudiantes, residentes. Entonces, por favor, te cedo el espacio. Por tanto popular de no avanzar en ese proyecto Gracias, profe. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Luz Ariana Suárez Rojas. Vivo en la localidad 20 de Sumapaz. Me encuentro ubicada, digamos, en la ciudad de Bogotá. Qué bueno. Digamos que había iniciado el curso, pero pues por, digamos, cuestiones de logística se puede decir. Tuvimos ahí como un cambio, pero entonces nada, feliz de poder volver a retomar las clases o Qué como bien, tal. qué bien. O sea que somos coterráneos. Yo también soy de la tierrita de Bogotá. Sí, somos también coterráneos. Qué bueno, bienvenida, bienvenida Luz Adriana. Bueno, mi querido grupo, vamos a Gracias. empezar nuestra clase la noche de hoy. Vamos a hacer un repaso entonces de los temas que hemos visto para poder ingresar al tema siguiente. Eh, Permita Dios y veremos en el proceso de la clase poderles enviar dos formatos y una lámina para que sobre esta lámina ustedes me identifiquen los tipos de riesgos acordes a la clasificación que dejé como tarea, la cual ahorita evaluaré uno a uno un tipo de riesgo independiente para que nos quede claro. Es decir, que el concepto riesgo y los cuatro factores jurídicos, de acuerdo a la ley 1562 que contempla el tema de riesgos, se divide en cuatro factores principalmente a nivel jurídico. Para nuestro caso, para nuestras clases, le llamaremos por el número, más no decreto número 614, ¿no? Le llamaremos un riesgo 614 o le llamaremos un riesgo 1295 o le llamaremos un riesgo 2646 o un riesgo 1443, ¿de acuerdo? Empecemos con el primero, pero primero quiero que, a ver, Alonso, ¿cierto? Tú estás ahí, ¿verdad? ¿Sí me escuchas? Fabián, ¿tienes conexión? ¿Sí tienes conexión de audio? Sí, sí, profe, sí. Muy bien. Por favor, recuérdale aquí a nuestra compañera María Fernanda, no, María Fernanda no, eh, a Luz Adriana, que a nivel jurídico, ¿cierto? A nivel ya de salud y seguridad en el trabajo, tú como residente, ¿cómo defines la palabra riesgo? ¿Qué es riesgo a la luz de la ley 1562? Bueno, buenas noches, compañeros, a todos. Am, Riesgo, para mí un riesgo a la luz, un riesgo eminente es un objeto o un lugar que presente riesgos dentro de una vivienda, dentro de una casa, dentro de una obra o una bodega, Ujú. donde haya algo que esté mal ubicado, que esté en mal estado,
que nos pueda generar un accidente o un incidente laboral Ok, o un incidente, ¿por qué no?, en el hogar. sí. Así es, muy bien, Fabián. El concepto quedó muy claro. Entonces, ¿qué es lo que nos ha dicho Luz Adriana precisamente nuestro querido amigo Fabián? Riesgo de acuerdo a la ley 1562, que es la que ustedes tienen en sus pantallas, es toda probabilidad que un suceso que evidencio un vidrio roto, una toma sin la respectiva tapa, una teja que esté fuera de su sitio, una pared que esté agrietada, una gotera de agua, unos cables que estén por fuera de su sitio y que puedan generar una descarga eléctrica, una multitoma que esté sobrecargada de elementos sin usarlo, típico cargador, que ya les dije que en la punta genera 0.5 watts, lo cual descarga nuestra energía ya que somos un ser compuesto por electrones, neutrones y protones, que es lo que equivale al átomo. La unión de átomos es células, la unión de células forma órganos y la unión de órganos forma nuestra parte corpórea. Así que entonces cualquier tipo de riesgo que parece sencillo, conecté mi cargador, dejé de usar mi cargador y dejo el cablecito ahí en el piso, pues está no generando una descarga abrumadora, pero sí 0.5 que son, y digamos así, no son sensibles, o sea, no lo sentimos, pero hacen que usted sienta cansancio, sienta agotamiento sin haber hecho una actividad física. Eso es básicamente un riesgo de tipo eléctrico, pero no los vamos a ver todavía, las clases de riesgos. Primero vamos a hacer un repaso porque la próxima clase haré un quiz que sería la primera evaluación de nuestro primer bloque, ¿de acuerdo? Vamos a recordar, ya teniendo en cuenta que es un riesgo, que es toda probabilidad que pueda ocurrir que un accidente laboral, un incidente laboral o una enfermedad laboral. Llegó Claudia. Hola Claudia, bienvenida. Mucho gusto que estés con nosotros. Estamos haciendo un repaso de nuestra clase, atendiendo que tenemos una compañera nueva. Entonces, de los 4 tipos de riesgos a la luz de la jurídica, se divide primero el riesgo 614, que es el que tienen en el primer cuadro. El riesgo 614 es esos riesgos potenciales que, como bien lo decía Fabián, pueden ocurrir en dónde, en la casa, en el trabajo, en la calle, en mi sitio de reunión, donde voy a estudiar, ahí donde ustedes están cómodamente instalados. Es decir, es un riesgo que lo puedo detectar en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Va la pregunta, bueno, profesor, detecto el riesgo y qué. Ahorita te voy a explicar qué pasa una vez que detecte el riesgo. Entonces decimos y concluyendo que el 614 es todo riesgo que yo evidencio en mi entorno, familiar, amigos, sitio de reuniones, colegio, institución, trabajo, calle. Bien, primero. Segundo, ¿te quedó claro, mi querida Luz Adriana? Luz. Bueno, esperemos que se conecte nuevamente el audio. El segundo tipo de riesgo es el 1295, que siendo también lo mismo que el anterior, la diferencia radica en qué? En que ese solamente actúa o interactúa en horas laborales. Gracias, Luz Adriana, muy amable por tu respuesta. Sí, cómo no. Entonces, el 1295 solamente opera en horarios o en un espacio laboral. La pregunta es, bueno, profesor, ¿y si salgo de la casa al trabajo o del trabajo a la casa, me cubre la ARL? Sí, señor, sí, señora. Ahorita les diré el artículo y el código que les cobija a ustedes la ARL, solo con una condición, que cuando usted salga de su trabajo sea en línea recta a su hogar. ¿Qué línea recta? Que no haga escalas.
Es que voy a comprar algo aquí en el ARA, en el mío, en fin, o en el D1 o en el Éxito. Cuando usted haga la primera escala, hasta ahí llegó el cubrimiento de la ARL. Entonces, y eso tiene una hora de cubrimiento. Si dentro de la hora que usted tiene para llegar entre el trabajo y la casa, sufre un accidente, inmediatamente la ARL te cobija. Que cuando salgo de mi casa hacia mi trabajo sin escalas y sufro un accidente, ¿me cubre la ARL? Sí, señor, sí, señora, le cubre la ARL. Bien, teniendo en cuenta eso, que ahorita les daré los artículos que cobijan lo que les acabo de decir, entonces decimos que el riesgo 614 es el que ocurre en todo el entorno. El riesgo 1295 es el que solo ocurre en horarios laborales. Y el riesgo 2646 es toda probabilidad que el riesgo me genere un accidente y que en consecuencia del accidente me dé un daño a un grupo probable. Es decir, que aparte de que me puede dar el accidente, producto del accidente me deja una enfermedad laboral. Me explico. Se me cayó o se vino el estante encima con mercancía y me fracturó la pierna. Obviamente, accidente laboral. Pero ¿qué ocurre si no me recupero de ese accidente? Quedé con un dolor crónico agudo, quedé con un problema en uno de los tendones y ya no puedo caminar ni hacer fuerza, lo cual indica de que ya sería un 2646. ¿Por qué? Porque quedó accidente más enfermedad. Por acá me dicen algo. ¿Quién me escribió? ¿O alguien quiere participar? Bien pueda, preguntar, bien pueda. Bueno, se me escondió rápido el flyer, el aviso que me salió ahí. Bien, entonces queda claro que el 2646 es cuando, producto de ese accidente, me genera una enfermedad de índole laboral. Valga la aclaración que si queda una enfermedad laboral y el accidente es muy delicado, usted pasa a evaluación por la ARL, la aseguradora. Si usted en la calificación supera el 50%, ya queda pensionado independiente de la edad. Pero si queda por debajo del 50% de DFL, discapacidad física laboral, a usted lo indemnizan de acuerdo al porcentaje. En clases, cuando veamos nómina, usted va a aprender a liquidar a una persona cuánta plata le saldrá como indemnización de acuerdo al tipo de accidente, como también cuando pierda alguna parte de su cuerpo. ¿Claro hasta ahí los tres primeros? ¿Cierto, verdad? Bueno. Sí, señor. Gracias, muy amable. Vamos al último, que es el 1443. Es cuando la combinación de los anteriores, es decir, el accidente más la enfermedad, pueden generarme aún hasta la muerte o me dejan en cama hemipléjico, que es cuando pierdo media parte o media área de mi cuerpo, media brazo, pierna, o quedo cuadrapléjico. Eso sería el 1443. Una vez visto las clases de riesgos que se desprenden de qué es un riesgo según la ley 1562, entonces quedan las preguntas. Listo, profesor, detecté el vidrio roto. Como nadie ha hecho nada, porque obviamente no hay un residente con la calificación de ustedes, entonces ya se convierte como en un cuadro más de nuestra oficina, donde estará a ver el cable pelado, colgando o ver el vidrio roto. Hasta cuando no ocurra algo, es que ahí sí nos pellizcamos. Entonces, como según el decreto 1074, que nos dice las responsabilidades que usted y yo tenemos, uno de ellos es la disciplina. ¿Qué es disciplina? Que no controlo hoy, sino todos los días. Y segundo, tener medidas preventivas. Preventiva es que me anticipo al daño antes que éste cobre una consecuencia. Y esa consecuencia se llama peligro. Y el peligro es cuando ya me accidenté, me fracturé,
o quede en silla de ruedas, independiente de la circunstancia y el origen. Para el profesor Juan B, ¿qué es un peligro? Yo siempre lo he definido como el no haber hecho un buen trabajo de detección de accidente, de riesgos. Si yo no he detectado el riesgo o detecté el riesgo, pero no hice nada, obviamente efecto, causa, consecuencia. En algún momento alguien se corta, alguien se fractura, alguien sale accidentado, cualquiera de las causas. Entonces, ¿cuál sería nuestro paso a seguir? Detecté el riesgo. Segundo, lo documento. Tercero, eh, acudo a la señalización. Recuerde que vimos 4 tipos de colores de señalización. Amarillo, peligro inminente, que es el triángulo. El rojo circular es prohibición, prohibido el paso, prohibido parquear, prohibido, en fin. El tercero es el azul combinado con blanco. Es una orden perentoria. Uso del tapabocas. Si usted no usa el tapabocas, no me deja pasar ese señor de trabajo. Si no usa el casco y dice uso obligatorio del casco, no me lo deja seguir su área de trabajo si no se coloca el casco, sus EPP. Y nos queda la última, la verde. La verde es la informativa, la cual me dice, mire, esa es la ruta de emergencia, si llega a ocurrir algo, allí queda el punto de encuentro, allí queda la camilla, el botiquín, en fin, o la salida de emergencia. Entonces, señalizo, de acuerdo a la gravedad, digo, bueno, si la empresa no tiene la señalización, no me voy a varar. Siempre nosotros debemos tener un plan A, B y C. ¿Cuál es el plan B? Debo tener octavos de cartulina color blanco y dibujo la señalización que corresponda al momento del riesgo. ¿Qué ocurre? Que cuando coloco la señalización, la pego, alguien deberá mirar eso y dirá, uy, aquí está pasando algo. Pero si es muy riesgoso, como un vidrio roto, me acordonan el área con una cinta amarilla con negro, ¿verdad? Queriendo decir que nadie puede pasar. Y evidencia, fotografía, mientras que me solucionan el cambio del vidrio, que puede ocurrir en 30 minutos, 50 minutos, un día, 2 días o 10 minutos. Pero en cualquier segundo puede ocurrir algo. Entonces, el paso siguiente, ¿cuál es? Verificar. Ah, no, yo ya documenté, ya revisé, acordoné, aislé y pasé la solicitud del cambio del vidrio. Chao, me voy para allá a mirar, a hacer otra labor. No, señor, no, señora. Debe estar encima y cerrar el círculo de ese riesgo. ¿Qué es cerrar el círculo? Aquí aplica el PHBA, el sistema Deming, que ya lo hemos visto. Y es que yo no descanso hasta cuando ya vea que el vidrio quedó completamente cambiado, que el riesgo quedó reparado. Hasta ahí podré decir, cerré el círculo y cumplí mi labor respectiva, que es lo que vamos a hacer en próximas clases con formatos que les voy a pasar. Ustedes se van a volver expertos en detectar primero el riesgo. Vamos bien hasta acá, ¿cierto? ¿Hay alguna pregunta al respecto con lo que acabo de explicar? ¿No? Listo. Entonces, resulta que la ISO 9001, que es la que se encarga del control de calidad para las empresas, si yo como empresario quiero exportar, quiero hacer negocios con otra empresa, dentro de los requisitos es tener un plan de emergencia, un plan de detección de riesgos, que es exactamente el cuadro que ustedes tienen en sus pantallas y el cual hemos trabajado en clase. Es decir, ustedes tienen muy bien claro y manejado el procedimiento de la ISO 9001-2015. Veámoslo en todo caso y corroboramos lo que acabo de decir con la anterior diapositiva con lo que pide la ISO 9000. Dice primero, establecer el contexto, es decir, me ubico, mi labor, mi función. Identifico
el riesgo. ¿Qué fue lo que hicimos? Identifico el riesgo y lo clasifico si es un 614, un 1295 o los demás. Análisis del riesgo. Entonces, ¿cuál va a ser el análisis del riesgo? En la acción preventiva que yo voy a tener. Señalización, aislar, documentar y solicitar el cambio respectivo al área respectiva. Y evaluación del riesgo para cerrarlo, que es verificar que quedó solucionado ese tipo de riesgo y que no va a volver a pasar en circunstancias futuras. Como quien dice que con la anterior diapositiva nos ajustamos a la norma internacional de la ISO 9001. Bien, ¿correcto? Bueno, aquí llegamos a un punto muy importante que empezamos la clase pasada y fue el producto de la tarea que dejé para hoy. Y nos dice cuáles son los tipos de seguridad industrial. Es decir, vamos a hablar dentro de una empresa, vamos a hablar dentro de una obra civil, en su fábrica, en su microempresa, en el colegio, en la institución, en la iglesia, en la fundación, donde haya un grupo de personas, vamos a clasificar el riesgo que usted observó en un grupo determinado. Resulta que si es un riesgo que corresponde a una toma sin tapa, ese riesgo se llama, si es en la empresa, sería un 1295 y la clase de riesgo sería riesgo ¿qué? Eléctrico, ¿vale? Muy bien. Ah, pero es que tenemos una situación con un empleado que sufre de estrés, que la presión es altísima, tiene ya un problema de migraña, tiene ya problemas de alteración de comportamiento y de genio, depresión, o vemos de que tiene circunstancias de ansiedad. Entonces, que vemos que si el jefe, cuando llega el jefe, ay, ¿cómo llegó? No, llegó de mal genio, ay, Dios mío, que me van a dejar regañar, no. Se le dañó el día a ese pobre parroquiano o parroquiana. Esos riesgos se llama riesgo psicosocial, que ahí va el tecnoestrés. Siguiente, riesgos ergonómicos. ¿Qué será riesgo ergonómico? Ustedes están cómodamente en una silla, tal como yo estoy en una silla. La pregunta es, ¿y cómo está su columna? ¿Cómo está sentado? ¿Así? 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 Piense cómo está su columna vertebral, porque de ahí puede generarse la escoliosis o puede generarse una hernia discal. Siguiente, ¿usted cómo levanta cajas? Ah, no, yo cojo la caja y la levanto de una y rápido. Seguramente en el momento no sienta nada, pero con el tiempo le va a reventar una hernia inguinal o una hernia umbilical. Entonces hay una postura correcta que es doblar las piernas a 45 grados, bajar el cuerpo, levantar el peso y ubicarlo en el lugar que es. Cuando es mucho peso y continuamente están los cinturones o las riatas que utilizamos o las fajas para detener una posible hernia. Eso entre otros, he sido así muy, doy algunos puntos de ejemplo porque ahorita los vamos a profundizar. La pregunta es, bueno, ¿y quién se encarga de la seguridad en una empresa? Obviamente, ustedes, pero esa labor no es solito de ustedes. Ustedes deben trabajar de la mano con el supervisor o el jefe de área, el jefe de relaciones industriales. ¿Y para qué sirve la seguridad industrial? Obvio, para reducir un término que se llama H, T y la P. ¿Eso qué es, profesor? Horas, hombre, trabajadas, perdidas. Que si el señor trabaja 8 horas, pero se ausenta 1 o 2 horas a una cita médica, a un control médico, a una terapia, es válido. Pero miremos que para la empresa le está generando una pérdida y un aumento en el nivel de gastos. Y si el señor tuvo un accidente y se ausenta por efectos médicos, aquí va. Y bueno, ¿no será que eso también se debe a algo que yo no estoy haciendo?
o que si lo estoy haciendo y la persona lo hace adrede, porque como lleva 20 años, yo hago lo que quiera y usted no va a venir a enseñarme. ¿Dónde está el documento de exoneración de responsabilidad suya, donde dice que el empleado, que les daré ese formato, por supuesto, una vez informado y documentado el riesgo que tiene al no usar la línea de vida y no utilizar la eslinga, el mosquetón, todo lo que corresponde para que esté en altura, se negó rotundamente y pasó por encima de la autoridad y se subió. Si el señor le llega a ocurrir una caída, un accidente, la responsabilidad es únicamente de él. Eso se llama un acta de exoneración SST, que lo veremos posteriormente. Ahora sí ingresemos al tema que nos corresponde esta noche. ¿De acuerdo? Y el tema se llama tipos de riesgos. Bueno, entonces hay los siguientes tipos de riesgos. Primero, los riesgos físicos. Ya ustedes me darán ahorita la definición. ¿Qué es o qué, a qué se alude un riesgo físico? A altos ruidos, altas temperaturas, vibraciones constantes, radiación constante, iluminación fuerte y presiones anormales. Eso es un riesgo de carácter físico. Siguiente, riesgo biológico. Son aquellos donde puedo tener posible afectación con virus, bacterias, parásitos, mordeduras, picaduras, fluidos o excrementos. Ejemplo, las personas que trabajan en el área del aseo, aseo capital o cada empresa que hay en cada lugar que recogen basuras. Ellos están muy expuestos a riesgos biológicos, ya que nosotros, perdone, no tenemos aún la cultura del reciclaje y del color de las canecas, según el decreto 1280. Riesgos químicos son aquellos que pueden salir afectada mi salud y la de varios por polvos, líquidos, gases, vapores, humus y material, perdón, particulado. Me excusarán por el efecto del cambio de clima, soy un poco afectado a la garganta. Bien, en este grupo están las personitas con mucho cariño que trabajan en el área de servicios generales. Cuando la empresa no les da los respectivos tapabocas con filtro, porque los de tela van a permitir que pasen los gases y pueda tener afección pulmonar y en la laringe pueda tener problemas de brote cutáneos o intoxicación. Entonces, aquí es donde vamos a analizar cuáles aplican. Pero profesora, ahí habla algo del humus. ¿Qué es el humus? Verá usted, cuando llueve, ejemplo, ustedes donde viven seguramente hace mucho sol. Imagínense ustedes un día, un amanecer que empezó soleado, se calentó el piso, se calentó el asfalto, se calentó el pasto y después se vino un aguacero. Pasó el aguacero, salió el sol. Usted no nota que cuando hay ese cambio entre sol a lluvia o lluvia a sol, sale como un humo del asfalto o y usted siente como ese aroma característico. Ese es el humus. Pero bueno, profe, ¿y eso qué tiene de malo? Usted sabía que los animales hacen sus heces en el piso o en el pasto aunque se limpien. Hay parásitos que al morir se descomponen y absorbe la tierra. Hay plantas, hay hojas que al descomponerse lo absorbe la tierra. Hay animalitos que mueren y en su descomposición los absorbe la tierra. Cuando hace sol o lluvia, esos vapores internos salen al exterior y ¿quién los respira? Usted y yo. De ahí las gripes, de ahí los problemas pulmonares, de ahí la tos, de ahí los problemas en la garganta y de ahí las
lo que le llamamos las alergias. Tenemos también los riesgos psicosociales. Son todos aquellos que se producen por gestión organizacional de las empresas, características de grupos, las típicas roscas que se llaman en las empresas, continuas tareas fuertes, constantes y mala motivación y jornadas duras de trabajo. Es como algunas personas que a todo le decimos sí. Y el día que no hagamos algo no, ese día van a ver más el no que el sí. Riesgos biomecánicos son aquellos que se producen por esfuerzos, cargas, cargar peso, movimientos repetitivos para los que trabajan en empaque, manipulación manual de cargas, posturas forzadas y prolongadas. Yo he visto cajeras que todo el santo día es de pie. Eso le genera una varices y le genera un problema en su columna. Riesgos locativos son todos aquellos donde no hay barandas en las escaleras, piso resbaloso, las escaleras no tienen cintas que son tipo anticorrosivas y que son antideslizantes, pisos húmedos sin señalización, paredes agrietadas, goteras, hongos en paredes por humedad. Y aquellas personitas que cada año y para el 24, para el 29, aprovechando el año nuevo, es que cambiamos la posición del archivador, la nevera. ¿Y qué va a pasar? Cuando usted retira la nevera, retira la estufa, retira el archivador, encuentra un recuadro color naranja. Ese recuadro es óxido con miles y miles de bacterias y parásitos rondando y subiendo por la nevera y esparciéndose en el ambiente. Pero profesor, es que yo he hecho cloro, yo he hecho ácido, sí, pero usted lo echa por donde pasa. ¿Y los rincones qué? ¿Usted mueve las cosas? ¿Sí o no? Bueno, dejo la pregunta en el aire. Riesgos eléctricos, los que hablaba ahorita, ¿cierto? Corrientes alternas y corrientes continuas. Y riesgos naturales, que son los que se salen de la mano del hombre. Ejemplos, sismos, terremotos, vendavales, inundaciones, incendios o tsunamis. Aquí es entonces donde aplica que el plan de emergencia, que es donde lo retomaremos, el que dejamos atrás con el mapa, y aquí lo vamos a enganchar identificando los tipos de peligros. ¿Quedó claro el relieve, mi querido grupo? Sí, ¿cierto? Claro, profe. Ah, bueno, oiga, me dejaron en visto. Entonces voy a empezar a calificar. Gracias, Fabián, muy amable por tu aceptación. Entonces empecemos. Lady Upegui, por acá te veo, la mujer del valle, ¿oís? Por Hola, favor, profe. gracias. ¿Qué investigaste como riesgo físico? ¿Qué es un riesgo físico para que nos lo compartas al grupo? Riesgo físico. Ya voy. Sí, señora. La ¿Qué es un definición riesgo de físico? riesgo físico se refiere a las condiciones del entorno laboral que pueden afectar la salud de los trabajadores debido a factores físicos. Algunos ejemplos son el ruido, que es exposición a niveles elevados de sonido que pueden causar pérdida de audición o problemas de salud mental. Muy bien, Lady. Eso puede generar más accidentes o más enfermedades laborales. ¿Cómo? Ese tipo de riesgo físico que tú nos acabas de decir con toda la claridad, ¿qué viene siendo? ¿Más un 614, un 1295 o el que genera un accidente más enfermedad laboral? ¿Dónde lo clasificarías? ¿Dónde está más inclinada la balanza? ¿Hacia dónde se inclina más? Hacia el 614. 614. ¿Y el 614 de qué es? Yo diría que a Sí, el partir más de... un 1295. Exacto, sería un 614
incluyendo con un 1295 y por qué no decirlo, un 2646, que es el que nos genera ¿qué? A enfermedades laborales, ¿de acuerdo? Se me fue mucho la diapositiva. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, señor. Bueno, entonces, a medida que vaya preguntando, por favor me dicen qué código de tipo de riesgo se vería más presentado en este tipo de riesgos. Muy bien, Lady, aquí ya te di tu nota del día de hoy. Mi querido Gracias, Fabián, profe. ¿cómo estás? Bien, profe, bien. Perfecto. Perfecto. Cuéntame qué es un Cuéntame, riesgo ¿qué es un biológico? riesgo biológico? Riesgo biológico, por ejemplo, en el tema del, a ver, en el tema de un mantenimiento en aseo, por ejemplo, en el área que me compete a mí, que es un conjunto, yo corro riesgo en el chuc de basuras, por ejemplo, cuando estoy reciclando, cuando estoy Excelente. haciendo el proceso de reciclado, corro riesgos biológicos de adquirir un virus o una bacteria por, por el manejo de los residuos depositados en las canecas. Y esto lo puedo relacionar yo diría que no sé, se me fue, con un 614 y también podría ser con un 2646, Que es una enfermedad, Es una ¿cierto? Sí, porque enfermedad, puede tener ¿cierto? un, Sí, una porque puede enfermedad tener laboral. claro, un problema claro, un respiratorio, problema ¿no? respiratorio, De ¿no? ahí Sí, entonces, De mi ahí querido entonces, Fabián, mi que tú querido debes de Fabián, tener que tú unas debes de tener EPP unas especiales, PP ¿no? especiales, ¿no? sí, Una debo de tener la careta o la mascarilla con filtro, ¿no? Con filtro, ¿no? con filtro y debo de tener obviamente las gafas de protección y Claro, debo de tener los guantes de caucho. perfecto, sí, señor, Perfecto, sí, indudablemente. señor, Y uno indudablemente. overall que Y permita uno de que tu overall piel no que se vea permita que afectada tu a piel nivel no se cutáneo, vea ¿no? afectada a nivel cutáneo, ¿no? Sí, que ni el vestido, la ropa y la piel no tenga contacto con los residuos depositados en las canecas. Ok, perfecto, Ok, muy bien, Fabián, perfecto, muy está muy bien, bien Fabián. planteado. Está muy Gracias, bien Fabián. plantado. Gracias, Fabián. Bueno, profe. Vámonos entonces a ver, Fabián, un número de 1 al 5. 7. El 7 El le 7. tocó a mi querida María Fernanda. Vean, se la ganó. Se la ganó hoy. Fernanda, cuéntame qué investigaste sobre riesgos químicos. La misma pregunta. ¿Qué tipo de riesgo jurídico se podría presentar? Es aquel riesgo químico que se deriva del uso de la presencia de sustancias químicas peligrosas o una sustancia es peligrosa cuando presenta una o varias de las características siguientes. Es peligrosa para la salud cuando usa una sustancia química y es peligrosa para la salud y de las personas hablando de riesgos tóxicos. Ok, perfecto, muy bien. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de riesgo jurídico se podría presentar ahí? Yo digo que un 246. ¿Un qué? 246, 2646. Un 2646, es correcto. Y también un 1295, ¿no? No olvidemos que ocurre en una, pues si es laboral, ¿no? Sí, Si es en la casa, sería que un 614, ¿vale? ajá, Muy bien, ya. Fernanda, gracias. Regálame un número del 1 al 6. El 4. A ver, -4, -1. Laura, cuéntame, Laurita, ¿cómo estás? Buenas noches, profe. Buenas noches. A ver, lo mismo, por favor, háblame de un riesgo. Uy, le tocó el más importante. Riesgo psicosocial. Uy, uy, uy. Ya, profe. Un riesgo psicosocial son aquellas condiciones presentadas en una situación laboral directamente relacionadas en la organización del trabajo y la realización de la tarea
que se presenta con capacidad para afectar el desarrollo del trabajo y la salud del trabajador. Excelente, perfecto. Y bueno, ¿y ahí cuál podría, dame un ejemplo, a ver, ¿qué podríamos hablar? Eh, Puede ser que en mi caso, que trabajo en una zona hotelera, Sí. un mal movimiento, pues en cuestión, ¿cómo le explico? Como en el tendido de la cama, que siempre tiene que tener sus buenas posiciones, puede ser un desgarre de columna, o no sé cómo explicarlo, profe. No, mira que eso que me estás hablando de desgarre de columna o problemas lumbares no es un riesgo psicosocial. Riesgo psicosocial es la tensión o la presión que puede ocurrir que llegó una persona, oiga, ¿qué pasa que no tengo esto listo? ¿Qué hubo? Necesito esto rápido y tú no sabes qué hacer primero, si hacer esto o hacer lo otro, te estresas, te da mal genio, te deprimes, te da como ansiedad, eso. Y dices, uy, el día de hoy fue terrible, terrible, terrible. Eso es lo que afecta a tu interior. Es decir, no afecta a tu cuerpo, pero afecta el yo interior, afecta mi autoestima, afecta mi área psicológica. Me siento presionado, me siento tensionado, me siento estresado. Es la palabra común. Uy, estoy estresado. Hoy el día fue estresante. ¿De acuerdo, mi querida Laura? Sí, señor. Entonces, ahora planteamelo por ahí un ejemplo, con lo mismo. Ok. En cuestión de la hora de hacer los repasos, ejemplo de, pues, de la si no hago el repaso, me llaman la atención los huéspedes y Ah, puede haber maltrato y pues la demora para hacer los otros repasos es otro llamado de atención. imagínese. Y eso no te pone contenta, ¿cierto? No, lo Ah, pone tensión a uno porque no sabe qué hacer. bueno, eso es un riesgo psicosocial. Perfecto, Laura. Ahora, planteámoslo por qué se inclinaría más, qué se podría presentar según los tipos de riesgos que vimos, los cuatro anteriores. Um, un 2646. Sí, es correcto porque te da un estrés, problemas de nervios, muy bien, correcto, te da mal genio, te desquitas con el primero que llegue, sí. Y ya mira el otro. Es que no me acuerdo. Ok, Puede ser. esa risita me dice que sí se ha desquitado a veces cuando estás estresada, ¿no? Pues la verdad sí. Ahí está, Sí. mire, así es, así es. Y puede ser. Eh, Lo que me ¿Los acabas de otros? decir, que te pasó en el trabajo, ¿cierto? Cuando pasa en Sí. el trabajo, ¿cuál sería? El 1295. Eso, sí señora. Ahora te hago la pregunta, ¿y en la casa no te estresas cuando tú limpias la casa y llegan con los zapatos llenos de barro y pasan por encima del piso bien limpiecito, recién trapeado? ¿Te pones feliz? Ay, papito, de No, que otra vez haga lo mismo. Espere que yo voy a limpiar otra media hora. ¿Sí? no, para nada. Ah, ¿y ese qué código es? 614. Ah, perfecto. O sea que se aplica casi en todos, ¿no? Aplica en Sí, tres. sí, sí. Excelente, muy bien, Laura, la cogiste. Muy bien. Fue rápido. Muy bien, Santiago, ¿cómo estás? Bienvenido. Santiago. Heme aquí, profe. Yo sabía que me iba a decir, heme aquí. Eso. A ver, varón de Dios, cuénteme entonces, ¿qué sería un riesgo no, biomecánico, por cierto. Biomecánico. Espéreme, a ver que aquí lo tengo. Eso, prepare pues ahí la artillería pesada. Biomecánico. Se denomina riesgo biomecánico el conjunto de factores físicos que pueden dar lugar a una lesión por la acción mecánica de elementos de máquinas,
herramientas, piezas o trabajos o materiales proyectados sólidos o fluidos. Dicho de otra manera, un riesgo biomecánico. Esto da la posibilidad de sufrir alguna lesión el personal trabajador, ya sea por la manipulación de máquinas, de pronto en mal estado, herramientas deterioradas, o la realización o la manipulación de un material sin las debidas medidas de prevención. Excelente. Ahí se aplica precisamente lo que nos decía hace un momento Laura, ¿cierto? Y es cuando de pronto puede ocurrir un desgarre, puede ocurrir una hernia discal, una hernia inguinal, ¿cierto? Un problema lumbar, Sí, señor. ¿verdad? Que ahí también aplica cuando lo que hacemos comúnmente todos, ¿no? Pues si a alguien que no le pasa, pues maravilloso. Que estamos calorosos y ¡pin! Abrimos la nevera y sacamos el jugo. Que estamos una hora al computador o al celular viendo TikTok y ¡ay! Tengo sed. ¡Pum! Abrimos la nevera y hay un choque inmediatamente térmico en la vista. Y con el tiempo comenzamos a tener dolores en las articulaciones, que es lo que se llama el reumatismo o reuma séptico, ¿correcto? Que produce deformación en algunas de las articulaciones. Muy bien. Ya me comentaste qué tipo de riesgo, ¿no? ¿Cierto? El jurídico sí me dijiste, no me lo has dicho, ¿no? No, profe, se puede catalogar como un riesgo señalado en el código 1295. Sí. ¿Solamente el 1295? También se puede señalar como un 2646. Eso, exacto, ¿cierto? Lo que me puede generar en consecuencia de, y que no lo puedo ver en el momento, sino que ocurre precisamente una vez que ya he tenido la falla. Hola, buenas noches. Aquí veo que llegó alguien, David Federico Méndez. ¿Es el nombre tuyo o la cuenta con que estás conectado? Saludos, David. Ya hablamos, Fabián. Ah, bueno, Fabián, cuéntame. Profe, qué pena, quedan 3 minutos a la llamada. Ah, perfecto, gracias. Ah, perfecto, gracias. Entonces, grupo, ¿qué vamos a hacer mientras que envío el link? Por favor, cada uno me va a realizar un ejemplo acorde a la explicación. ¿Cómo es el ejemplo? Me definen tipo de riesgo. El riesgo mejor dicho, primero me detectan el riesgo. Vidrio roto. ¿Qué tipo de riesgo es? Biomecánico, psicosocial o el que sea. ¿Y qué artículos de ley pueden aplicar ahí? O sea, ¿qué tipo de riesgos jurídicos aplican? Lo mismo que estamos haciendo, ¿no? Me detectan el riesgo, después me lo clasifican por tipo de riesgo y después me le dan qué riesgo jurídico se podía presentar. Lo mismo que hemos hecho. El vidrio roto, tipo de riesgo, riesgo locativo, y se puede presentar un 614, un 1295 o un 2646. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, trabajemos en ello. Ya les envío el link. Gracias.